yendo entre los hoy estudiantes. Habrá profesores, directivos, supervisores, y yo quisiera cuestionar, ¿realmente en sus escuelas existe esta equidad? ¿Realmente está el logro del acceso y permanencia a los servicios educativos? Y espérenme, cuando hablo de permanencia, es una permanencia en calidad, no permanencia en estar, en mantenerse. Y si no es así, entonces, ¿qué elementos intervienen para que esto no suceda? ¿Qué está pasando para que los estudiantes no estén logrando la permanencia, insisto, no en el estar, sino en el ser, en su desarrollo en pleno de la oferta educativa, de lo que debe ofrecer la educación? Y dice, dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan desventajas económicas y sociales. Esto ya está siendo eh, confuso, por decirlo de la manera más eufemística. Hablamos de que tenemos todos los individuos derecho a una educación, al acceso y permanencia, pero vamos a fijarnos sobre todo en aquellas personas que tienen mayor rezago. Pues, ¿qué pasó ahí, no? O sea, por qué habría de existir rezago? ¿Será acaso que el problema de equidad y de inclusión en las escuelas es simplemente el reflejo o la filtración de un problema de equidad o de igualdad a nivel social? Y si es eso, que es lo social y lo económico lo que determina la problemática educativa, ¿en qué momento la escuela puede incidir en estas condiciones de desventaja social? Seguimos con la Ley General de Educación. Se demanda, artículo 33, a las autoridades educativas tomar medidas para propiciar la inclusión, entre otras, atender con preferencia escuelas en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas. ¿Cómo se pretende que haya inclusión desde la exclusión? ¿En qué momento el intento de incluir dentro de un mundo de exclusión puede generar un resultado positivo? Programas de apoyo a maestros para favorecer su arraigo, promover servicios especiales para quien abandonen la primera y la secundaria, dar apoyos para recuperación del atraso escolar de grupos, programas de becas, otros apoyos económicos para los educandos. Si estás en la escuela, vamos a buscar tu equidad. Si estás y tu inclusión. Si estás en la calle, ¿qué pasa? ¿Dónde queda? ¿Será cierto entonces que la equidad y la inclusión solo la vamos a desarrollar a nivel escolar? Y eso realmente va a tener un impacto cuando en lo social no está ocurriendo. Seguimos con la Ley General de Educación, artículo 34. Se encarga al Ejecutivo Federal llevar a cabo programas compensatorios que atiendan la lejanía, el rezago, la desigualdad, la pobreza y otras diferencias. Ahora resulta que podemos compensar la diferencia social y económica. Se puede compensar. Y esta compensación se habla de equidad y de igualdad y de inclusión.
Artículo 41, perdón, misma ley. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o deficientes, así como aquellos con actitudes sobresalientes. Se procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. Y además, se propone que estas personas se integren a los planteles regulares para integrarlos en un ambiente social que se encuadra dentro de la normalidad. Les recomiendo, analicen, por favor, en estadística, analicen lo que es la curva de la normalidad, donde en el eje donde confluye la media, moda y mediana, a ese eje se le llama normalidad. Y culturalmente establecemos un rango donde se da un aspecto negativo y un aspecto positivo. Los sujetos que se separan de la normalidad, si se separan desde el aspecto positivo, pues son personas, diríamos, socialmente exitosas. Pero si se van del lado negativo, es lo que llamaríamos un problema social. ¿Quién establece qué es lo correcto o la normalidad en una sociedad basada en diferencias sociales, culturales, religiosas, etcétera? ¿Dónde se establece este eje de normalidad? Porque a partir de esta lógica es como a este grupo se le va a tratar de compensar para que se encuentre de este lado. Pero ¿en qué momento, si estructuralmente se le ha cargado del otro lado? ¿Y por qué se le ha cargado? Por este eje de normalidad establecido. Si se le ha pasado del lado del negativo, de estructura se le ha pasado al lado negativo. ¿Cómo se va a lograr cambiarlo hacia el lado positivo desde la compensación? ¿Cómo sería eso? Misma ley. La ley hace hincapié en la necesidad de educación para los adultos, en particular para aquellos que no se han alfabetizado, para los que no han concluido la educación básica, que haya capacitación de trabajo. Y todo esto en discurso, pues suena lógico, o sea, no le veo mayor problema, ¿no? La persona que está en desventaja económica, social y en este caso educativa, pues hay que compensarlo para que pueda alcanzar los beneficios de la oferta educativa sin sin que esto implique que entre de manera desventajosa, que entre perdiendo a una carrera educativa que va a provocar que el alumno, el clásico alumno que saca ceros y que se enoja y que tiene muchos problemas de disciplina. Aquí la hipótesis sería, ¿no? ¿Qué fue primero, la indisciplina o el haber entrado haber entrado en desventaja a un modelo educativo que se encuentra inmerso en una desventaja de un modelo global social y económico? Dos desventajas. Una lleva a otra o son independientes. Con eso entramos a políticas educativas, visiones y realidades, que es el texto que se planteó para esta sesión. Y es donde vamos a trabajar la parte crítica de la inclusión, de la equidad. ¿Qué pasa con una sociedad? Una sociedad tiene per se un funcionamiento regenerativo y performativo de poder. Es decir, el poder social
el poder escolar, el poder económico, tiene que irse regenerando. Y para regenerarse, hay formas preestablecidas de poder que tienen que irse manteniendo. Y este mantenimiento de estas estructuras de poder se van a ver reflejados en las formas de intervención y de operación de la realidad. Es decir, una sociedad donde existen esquemas de poder de un grupo sobre otro se va a ir reproduciendo. Y eso se va a notar en cómo esta estructura de poder interviene directamente en la realidad. Cuando hablamos de que hay una sociedad donde hay una desigualdad de clase social, por ejemplo, eso tiene que filtrarse, caer en el día a día, en lo cotidiano, entre nuestras acciones de realidad. Es decir, si soy de clase obrera, en la realidad voy a reproducir patrones que me hacen obrero y que además generan un marco aspiracional de obrero para que no haya un conflicto en las formas de pensamiento que podría traducirse en formas de comportamiento. Entonces, hacer que el obrero piense como obrero, pues es excelente. Y además pensar que el ser obrero está basado en una naturalidad social o en una normalidad social, pues mucho mejor. Cuando estos obreros llegan a ciertos escenarios, como es la escuela en desventaja, entonces hay que compensarles y hay que promover la inclusión o la equidad. Pero el obrero que ha sido social, ideológicamente preparado como obrero, va a chocar con los modelos educativos y los modelos, insisto, aspiracionales de la escuela. Tendrán ustedes alumnos que no les gusta la escuela o que dicen, yo terminando hasta tal grado ya abandono la escuela, me meto a trabajar o estoy contento con un 6, lo demás para qué. Y batallo día con ellos para que aprendan. Habrá quizá entonces estas estructuras de poder que se han filtrado ideológicamente y culturalmente incluso a los individuos sociales, a los sujetos sociales. Y entonces hablamos de formatos de poder. ¿Cuáles serían los formatos de poder? No solo en México, sino en el capitalismo. Y si hablamos de capitalismo, no es un discurso viejo, obsoleto, pasado, porque vivimos en una sociedad capitalista. ¿Cuáles serán estos formatos de poder? Que fíjense a ver si no los quiero perder. Estos formatos de poder generan diferencias sociales y educativas y todo lo que conlleva, culturales, todo lo que lleva. Y una vez que el sistema capitalista crea estos formatos de poder que separan, los sujetos que perdieron, busco incluirlos, busco la equidad en ellos, busco que tengan el derecho a ser, pero nunca busco que sean, solo les doy el derecho. Tengo derecho a la salud, pero no tengo la salud. Tengo derecho a educación, pero no tengo la educación. Tengo derecho a la vivienda, pero no tengo vivienda. Tengo derecho a trabajo, pero no tengo trabajo. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? En una sociedad vamos a encontrar opresión, segregación, discriminación silenciada, dominación, exclusión estructural, etcétera. De repente llega Navidad y dice uno, bueno, el personal de intendencia, que son pobres, tendríamos que juntarles unas latitas de comida y dárselas en un evento majestuoso tomando la fotografía. ¿Cómo les damos estas latitas de comida? Y ni siquiera les preguntamos qué quieren que les demos, porque como estamos contribuyendo a incluirlos, entonces ellos ni siquiera tienen derecho a decir qué quieren, porque ese grupo está para ser apoyado.
no para decidir qué apoyo quiere o cómo quiere mejorar su calidad de vida en potencia. Que esto diría Freire sería tener la capacidad de emancipación, pero esta capacidad de emancipación no se la vamos a regalar en la vida. Es una construcción que el mismo sujeto tiene que crear como sujeto histórico. Pero en esta visión de equidad e inclusión, lo que yo voy a hacer es, pobre, ¿qué voy a hacer para ayudarlo, para que de menos en diciembre pues, no sea tan pobre? Pobre niño que reprueba, que nomás no sabe ni escribir ni leer, ¿qué voy a hacer para que a medio aprenda a leer y escribir y se parezca a los demás? Pobre niño con problemas de visión, de oído, algún trastorno, que para que más o menos se ayude y pueda terminar la escuela, ¿no? ¿Le voy a ayudar en qué? Pareciera que son limosnas sociales y la limosna no sirve. No sirve por muchos sentidos. Es el actuar independiente y autónomo del sujeto lo que le permite transformar sus realidades. La pluralidad de contribuciones procedentes de diversos movimientos sociales críticos se convierte en una dimensión extrateórica. Decíamos que a nivel teórico, pues no tenemos complicación, ¿no? La inclusión me suena bien, la equidad me suena bien. Antes hablábamos de que la política educativa pues está desde el nivel abstracto y las políticas educativas ya se van hacia el nivel más práctico. Bueno, son los movimientos sociales críticos, por eso es la visión tan importante del pensamiento crítico, las que nos pueden sacar de esta visión teórica, porque a lo mejor alguno de ustedes está pensando, entonces ya no entendí, una escuela que busque la equidad y la inclusión, entonces no es buena, entonces no es bueno que yo le ponga más atención al alumno, no es bueno que yo apoye al alumno que tiene mayores problemas de aprendizaje, por supuesto que es bueno, pero seamos críticos, revisen los resultados en sus escuelas y vayámonos incluso, pensemos qué pasa en las comunidades más pobres del país, que pues llega a ser hasta lógico lo que, hasta una lógica, digamos que una contralógica, lo que nos hace abrir los ojos y pensar que la inclusión o la equidad pareciera más un juego teórico. ¿De qué manera hoy la educación inclusiva es capaz de subvertir los efectos opresivos que se inscriben en las trayectorias de la multiplicidad de estudiantes? Ojo, nosotros en los salones de clase tenemos una multiplicidad de estudiantes, hay una multiplicidad de escuelas, hay una multiplicidad de pensamientos, de problemas sociales, de dinámicas y estrategias, de profesores, dinámicas y estrategias educativas. No hablamos de que hay uno arriba y uno abajo. Nuestros alumnos, que por cierto no son nuestros, los alumnos tienen múltiples características. Entonces, en una escuela que masifica y unifica los criterios de evaluación, etcétera, etcétera, pues están borrando de un golpe la multiplicidad, el concepto de multiplicidad. Pero eso, bueno, ¿y qué pasa con el perfil de egreso? Si, entonces el perfil de egreso como tal, pues existiría de manera gradual, pero no uniforme.
Y socialmente, ¿qué va a pasar cuando yo en mi perfil de egreso salga en porcentaje 10 al que salió en porcentaje 80? ¿Y cuáles fueron las causas por las que yo terminé en 10? Seguramente en la escuela empecé con 1 y llegué a 10, es un gran logro, pero como perfil de egreso es un fracaso. ¿Quién fija el perfil de egreso y de ingreso? ¿Quién los fija? ¿Y a partir de qué criterios? Pues muy simple, a partir de la abstracción y la teoría, a partir del discurso. La educación inclusiva sugiere reconocer la condición coextensiva del campo educativo con campo político. ¿Qué quiere decir esto? Que la inclusión, para que de veras tuviera un efecto real, tendría que salirse de la escuela y entrar a la esfera política. No nada más es dejarles 3 planas más. El interés por la construcción de justicia a través de la educación nos insta a develar qué tipos de prácticas de inclusión y exclusión hemos ya validado. Entonces, si hay inclusión, asumamos que hay exclusión y que hay una exclusión que hemos socialmente validado, le hemos dado por buena. Equidad, darle a cada quien lo que requiere. Pero vámonos un poquito más atrás. ¿Por qué habría grupos que requieren más o menos? ¿En qué momento ocurrió? Y, y cuando yo me cuestioné que existiera esta diferencia, ¿por qué la doy por normal? ¿Qué marcos teóricos y políticos permiten abordar la relación entre inclusión y justicia educativa? ¿Cuál será el problema entonces? Las nociones de diferencia, alteridad en potencia, reconocimiento, redistribución, multiplicidad, lo común y lo heterogéneo. Es decir, en este discurso tendríamos que no hablar de unificar a la gente en paquetes, como lo hacíamos, por ejemplo, en la curva de la normalidad, el paquete positivo, el paquete negativo, sino que la normalidad es una creación ideológica, económica, que fue impuesta y que en esa imposición, diría Michel Foucault, unos quedan afuera y unos quedan adentro. Cuando Foucault hablaba de la moral, que aplasta una sociedad, pues unos quedan en la cárcel, unos quedan en el manicomio. Así pasa en lo social y en lo educativo. En la educación y la inclusión es posible observar reglas institucionales formalmente neutras, aguas con eso, que tributan con los intereses de la cultura dominante. El maestro cuando pone 10, 0, 5, está repitiendo un esquema de poder. Y dicen, es que si no lo hago aquí, cuando tú trabajes te va a pasar esto. Ah, ok, estoy relacionando la educación con el trabajo. Estoy relacionando el esquema de poder laboral con el esquema de poder educativo. Es decir, que desde la escuela estoy preparando, y ya lo habíamos dicho, al futuro obrero, perpetuando desventajas en diversos grupos concebidos como multiplicidad de diferencias. El diferente va a perder. ¿El diferente a qué? Al esquema, a los que están aceptados por el esquema de poder. Ese va a perder. Y a ese que pierde es al que vamos a tener que apoyar. Y eso es lo que hablamos con respecto a la afirmación positiva. Recuerden que etimológicamente positivo es lo dado. Es una visión de pensamiento, el positivismo del siglo XIX. Se le atribuye a Augusto Comte, Henry de Saint-Simon.
por Spencer y muchos positivistas más, que establecen que hay una política que afirma lo positivo. Y entonces, al afirmar lo positivo, creado desde un poder establecido, entonces mando al mundo de la marginación a un grupo social que después, con un pensamiento casi esquizofrénico, resulta que le quiero generar una inclusividad sin reconocer su diferencia, sino ubicar que bueno, no es que no se reconozca la diferencia, se le reconoce, pero no se le legitima la diferencia. Se le reconoce meramente como una cuestión patológica, pero no se reconoce y se le valida su diferencia. Ejemplo, yo les digo ahorita que mi gran cantante es el Buki, muchos de ustedes van a decir, pues qué maestro tan naco, ¿no? Porque culturalmente el Buki es los grupos de poder nos han vendido la idea de la música culta. Si yo les dijera, tengo mucha música clásica, dirían, ah, el maestro es brillante, es culto. Entonces tenemos una cultura que se impone sobre otras culturas. Ahí está el reconocimiento de la diferencia. Y bueno, ya se reconoce la diferencia, pero tendríamos diferencias de género. Por ejemplo. Hijo, esto va para muchas cosas, ¿eh? ¿Qué pasa cuando mi eje de normalidad es la heterosexualidad? Entonces, lo que se aleje de ella es lo mismo, es lo mismo. O pensémoslo en el color de piel. Y además con estas visiones eurocentristas, ¿no?, que nos pierden mucho. Los niños que salen en los comerciales son de ojos azules y rubio. Yo cuando salgo y me subo al metro no los encuentro a esos niños, pero se vuelve nuestra aspiración. Somos diferentes, pero la diferencia la pagamos con marginación. Y luego nos tratan de incluir como un favor. ¿Sí me explico? Porque la razón común y la mismicidad se tornan problemáticas en este campo interpretativo. Lo común, a juicio de Lazarato, se convierte en una modalidad de homogeneización. Homogenización. Una totalidad en bloque. Tenemos que agrupar. Todos tienen que ser iguales, todos vamos a pegarlos, a juntarlos. No puede haber torpes, tiene que haber por un niño de 10. Y entonces felicitan al supervisor, a la directora, al director, a la directora, a los maestros, porque todos sus alumnos en bloque sacaron 10. Porque todos sus alumnos en bloque pasaron todas las materias. Porque todos sus alumnos en bloque hicieron todas las tareas. Porque no hubo problemas de disciplina, no hubo deserción. Todo es en paquetes. ¿Dónde queda la diferencia? Hablamos de una concepción, totalidad en bloque. Y ahí el que pierda es el que no tenga los rasgos para estar en ese bloque. El espacio escolar es bivalente en la construcción de condiciones de justicia social. Confluyen en él tensiones políticas, económicas y culturales, por supuesto. Ustedes preguntan en las mañanas, ¿qué alumnos desayunaron y cuáles no? ¿Qué alumnos fueron agredidos por sus padres al llegar a la clase? ¿Cuál es la orientación sexual de sus alumnos? ¿Cómo se sienten con el color de su piel? ¿Lo han preguntado? Y ustedes van a decir, pues es que eso qué tiene que ver. Son todos alumnos. Ahí está esta visión totalizadora. Recuerden ustedes, y esto es muy peligroso, ¿eh? ¿Cómo se le llamaba a los gobiernos de Hitler, de Franco, de Mussolini? Gobiernos totalitarios. Y como clase de historia, échense un clavado a ver sobre qué grupos sociales se fueron estos gobiernos.
Las estrategias afirmativas de combate a la injusticia se caracterizan como aquellas que tratan de corregir los efectos injustos del orden social sin alterar el sistema subyacente que los genera. Y entonces dice el maestro muy orgulloso: Juanito, te di 40 oportunidades para que pasaras y no las aprovechaste. Lo siento, vas para afuera porque tú no mereces estar en esta escuela. Bueno, yo conozco profesores que trabajan en escuelas de gobierno y escuelas particulares. Y en las escuelas particulares se ponen como trapeadores con los alumnos, ¿no? O sea, no me trajiste la tarea, tráemela en 40 años, yo te pongo 10, no te preocupes. Es más, si quieres al final de la clase, yo te ayudo, es más, yo te hago la tarea, yo te la entrego. Tú dime qué necesitas, yo te compro un cuaderno con lo que me quede de mi pobre salario, pero yo hago algo. Y en las escuelas de gobierno son el demonio. Pasaron 3 minutos de que tienes que entregar la tarea, estás perdido, vete de aquí. Porque nosotros, los maestros, también somos producto de estas sociedades. O sea, no solo esto lo está viviendo el alumno, lo vive el mismo maestro. Somos productos ideológicos de este sistema. Entonces, queremos llevar justicia, equidad, inclusión, sin tocar las causas que generan las diferencias en todos los aspectos. Las soluciones que aspiran a corregir los efectos injustos tendrían que reestructurar el sistema que los genera. Un ejemplo, pongo una fogata y paso a todos los niños a que se quemen la mano. Algunos no. Vamos a ponerlo así. Voy a recrear mi ejemplo. Le digo a los alumnos, véanlo como un símil. Ustedes pueden aplicarlo como ustedes gusten. Todos los alumnos que hayan sacado 5 van a pasar a que les quememos la mano. Y los alumnos que sacaron 6 para arriba ya pasen directo a su salón. Llegan los alumnos con la mano quemada y digo, bueno, ¿qué va a hacer la escuela? Tenemos que apoyarlos. A partir de hoy, les vamos a regalar una pomada para que se curen. Y, y en el salón vamos a aceptar los niños con manos quemadas, con niños con manos no quemadas, porque trabajamos inclusión. Y les vamos a dar más pomada a los que más lo necesiten y menos pomada a los que menos lo necesiten, por la equidad. Y vamos a buscar, a procurar que todo mundo tenga acceso a la pomada sin ningún problema. Y alguien diría, ¿y si apagamos la fogata? Y ahí entran los oídos sordos. Pues eso a mi maestro no me corresponde. La inclusión a lo mismo se caracteriza por articular procesos de incorporación de grupos sociales excedentes a las estructuras sociales educativas, sin provocar un cambio sustantivo en sus modalidades de funcionamiento y relación. Recuerdan la curva de la normalidad. Todos los que me acaban del otro lado voy a tratar de incorporarlos, pero sin tocar el eje de la normalidad. ¿Cómo va a pasar eso? No entiendo. Repito, vamos a verlo. Dejen cambio el color del marcador. Decíamos que tenemos una curva de normalidad, positivo, negativo. Decimos, ¿sabes qué? Vamos a incorporar a todos los que están de este lado, los vamos a mandar para acá. Ok, ¿y cómo los piensas mandar? Pues una manera sería abrir el eje de normalidad, hacerlo más ancho. Así, si abrimos el eje de normalidad, ya, ahí está, están incluidos todos. Pero no, yo lo que quiero es que este es el eje de la normalidad, negativo, positivo. Yo quiero que estos pasen para este lado, pero esta barrera no la muevo. ¿Cómo van a pasar? Pues que hagan cosas para pasarse al positivo. ¿Cómo? Piénsenlo económicamente.
Piénselo socialmente, ideológicamente, políticamente, culturalmente, porque además esta curva de normalidad no es una curva inocente o ingenua, está establecida por un grupo de poder. Y este grupo de poder lo va a establecer justamente para mantener un poder. Cuando veamos qué políticas está realizando el gobierno actual, mucha gente ya se está quejando. Vamos a verlo por ese lado. No interesa intervenir en el formato de poder, sino aumentar el número de personas al interior del espacio dominante por las fuerzas de la cultura dominante. Pero para ser dominante, tiene que haber un grupo que sea dominado. Si no, ¿por qué sería dominante? Espero que esté quedando claro este planteamiento. Entonces, la inclusión adquiere un carácter reformista. La inclusión, la equidad, la justicia educativa, pues lucha por la ampliación y consecución de nuevos derechos, pero desde un marco de poder que imposibilita que así sea. Desde el discurso digo, vengan, pero desde la estructura de poder digo, ustedes no pasan. La totalidad del discurso de inclusión se inscribe en este mecanismo de funcionamiento. Una visión de inclusión alojada al interior del capitalismo, desde el colonialismo y del imperialismo. Vean en la imagen, díganme, les recomiendo mucho, muchísimo, un video de Mohamed Ali, donde él, se lo recomiendo que lo vean con mucha atención. Él dice que yo me tengo que, o sea, dice Mohamed Ali, yo, a mí me gustan las mujeres negras, porque mi raza es negra. Yo no tengo que estar buscando mujeres de otras razas. Eso que aparentemente diría, no, no, espérate, tenemos que abrirnos al mundo, este, el desarrollo de la cultura, etc. Revisen el video, porque si me gusta el Buki, ¿por qué voy a ser naco? ¿Y por qué tendría que gustarme la música que le llaman culta? Si cultura es lo que yo tengo. Y entonces tendría que validarse mi cultura. Y esta normalidad tendría que abrirse a tal grado que puedan incorporarse las multiplicidades, las diferencias en todos los aspectos. ¿Qué hacen entonces para la bendita inclusión, para la equidad? Redistribuciones superficiales y una y otra vez. Redistribución. Y entonces resulta que a quién hay que redistribuirle más, pues al que menos tiene. Y entonces el resultado es que la clase más desventajada queda marcada como inherentemente deficiente e insaciable. Mucha gente está molesta por los apoyos que se le dan a estudiantes, por los apoyos que se dan a campesinos y por apoyos que se le dan a las personas de la tercera edad. Y dicen, es que ellos ni trabajan ni hacen nada. Terrible pensamiento neofascista, porque más se enojan y dicen, y ese dinero, ¿por qué se los dan a ellos? ¿Con qué derecho? Ellos no se lo merecen. ¿Con qué derecho quiero que un estudiante tenga estudios? ¿Por qué una universidad tiene que tener examen de admisión? Porque es un examen de exclusión. Dirán, porque el estudiante, si es flojo, pues el concepto de flojera no existe. Es una creación discursiva. Y dicen, luego la gente que está en el bloque de poder dice, los pobres siempre necesitan más y más. Llega un momento donde hay un hartazgo. Recientemente hubo una marcha, ¿no? Caben los programas sociales, no se los merecen.
No se los merecen. Tremendos pensamientos. Lo que sí se merecen es ciertas dádivas inclusivas y de equidad, pero no más que eso, no rebasen la frontera, no vayan a arriesgar que esta normalidad se vaya a hacer más ancha, porque entonces van a entrar más personas y se pierde el poder. Dice, percibiremos, pienso, de manera cada vez más clara, que la existencia de las cosas una por una es independiente de la posibilidad de reunirlas todas a la vez. Aquí estaría el truco de la inclusión, que ya no sería inclusión. Aquí estaría el truco de la equidad, que ya no sería equidad. Es reconocer que todos existimos, todos, no que hay unos diferentes o menos, todos somos, punto. Y en una sociedad que estemos integrados todos, todos cabemos, en ese momento, y no estoy hablando necesariamente de comunismo, si alguien está pensando, en ese momento tendría que haber una política económica, una política educativa y las políticas públicas que partieran del reconocimiento de que estamos todos, uno uno, uno por uno, y no totalidades, porque en la totalidad confundimos, y que somos cada uno, somos uno es cada uno. No es el maestro que llega a ver a todos los alumnos el mismo examen para uno, cada uno, uno, cada uno. Pero resulta que así como ya está de moda la ropa unisex o la unitalla, pues también queremos meter en un enorme recipiente a todos los que entren en ese recipiente. Los que no, los que sobren, serán los que tendremos que dejarlos fuera. El aseguramiento del derecho en la educación es coherente con la forma cada, es decir, cada quien debe tener educación. Hay una organización de matrices que permita satisfacer las necesidades de cada individuo, considerando sus singularidades múltiples. Somos diferentes, cada uno de nosotros. Cada maestro es diferente. Pero como diría Max Weber, llega la burocracia pensando en que las sociedades empiezan a multiplicar a los sujetos, empieza a crearse sistemas de organización que despersonalizan. Ojalá nada más fuera esa cuestión el incremento de las personas. Ojalá más fuera eso. Pero no perdamos de vista que estamos en una sociedad basada en la diferencia de clases sociales. Desde la perspectiva de forma cada, se vienen articulación de estrategias que, sin perder su identidad, una cosa puede adjuntarse a otra o dejarla partir. Aquí si se fijan en el dibujo que está abajo, todos están agarrados. No hay la posibilidad de soltarse. ¿Qué tuvieron que ceder cada uno de ellos para amarrarse? Y los que no se alcanzaron a amarrar. Los derechos en el marco de la inclusión se deben operacionalizar sin oprimir, negar o totalizar a la singularidad. ¿Con quién hay que ser equitativo o inclusivo o incluyente? ¿Con quién? Voy a poner un ejemplo. Hay una carrera. Todos llegaron en primer lugar. ¿Quién perdió? ¿A quién le damos la medalla de segundo o tercero? ¿A quién le damos las condolencias por no haber ganado? ¿Qué estoy diciendo? Si la sociedad considera la multiplicidad, la singularidad, que sería así de ancho,
¿Con quién tengo que ser equitativo? ¿Con quién tengo que ser incluyente? El mundo es uno, pero ¿de qué manera es uno? ¿Qué especie de unidad posee? ¿Y qué valor práctico tiene su unidad para nosotros? La unicidad no existe, nunca ha existido. Es un discurso creado, sin duda movilizar una racionalidad de esta naturaleza a través de procesos de escolarización, claro, se opone a todos los marcos normativos y de evaluación. Piensen ustedes, ¿cómo calificarían un examen partiendo de la singularidad? ¿A quién reprobarían partiendo de la singularidad? ¿A quién le darían un diploma partiendo de la singularidad? ¿Qué han de estar pensando? Pues, ¿cómo daría una clase? Claro, la escuela está creada desde la visión totalizadora. Ahí sí cabe ahí sí entra la inclusión y la equidad. Vean esta imagen que aparece aquí abajo y qué me marca, que hay diferencias, pero que esas diferencias no nos hacen iguales, porque estamos viendo a quiénes se les tiene que incluir. Miren nada más qué curioso, ¿no? Vean a quiénes ponen en las imágenes. ¿Quiénes son los débiles sociales? Es una visión bastante eh, spenceriana, selección social, darwiniana, selección natural. El racismo y la resistencia funcionan a través de una variedad de medios tácitos, o sea, existen. Ustedes han escuchado hablar de bullying en las escuelas, pero han hecho programas para que no ocurra. Ustedes saben que hay alumnos que los discriminan, aunque haya muchos programas para que no ocurra, aunque los maestros supervisen. Hay medios tácitos para que pueda colocarse este racismo, este clasismo, y esto va a entrar en proceso de subjetivación. O sea, hay alumnos que salen de la escuela realmente traumados por no parecerse al modelo a seguir, pero el modelo a seguir tiene rostro europeo. Betancur y Mancebo definen las políticas educativas como las acciones o las inacciones, siempre que sean intencionales, en el campo educativo, que se resuelven en decisiones de una autoridad con competencia legal en la materia, pero como lo vimos en la sesión 1, involucran a múltiples actores sociales y políticos. Entonces, estas políticas, entonces, ¿hasta dónde tendrían que impactar? Las políticas educativas siempre son hipótesis de trabajo, claro, porque al aterrizarse veremos si su intervención en el campo educativo realmente funcionaron o no. Siempre estará a prueba. Gómez Collado indica las políticas educativas son todas las leyes creadas por el Estado para garantizar la educación a nivel nacional. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy elemental la definición por lo que hemos estado trabajando. Y plantea, hay que trabajar equidad e inclusión. ¿Cómo? Uno, el nivel de aprendizaje, la cobertura, la equidad, son tres grandes facetas de calidad educativa que se tienen que atender en la inclusión de programas compensatorios. ¿Se acuerdan de esta palabra de lo compensatorio? Para reducir las brechas de desigualdad entre los diferentes niveles educativos. O sea, si yo saco 5 es porque no estudié, así de reduccionista y simple es la respuesta. Con que el maestro me dedique una hora más ya voy a pasar. Y hablamos entonces de responsabilidad social. En el Diseño de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible del 2002 para el periodo 2005-2014 para la Asamblea General de la ONU, en su resolución 57, diagonal 254, señala, fíjense las que interesante, aspira a integrar valores
las actividades y los principios vinculados intrínsecamente al desarrollo sostenible en todas las formas de educación y aprendizaje, y impulsar los cambios en las actitudes, los comportamientos, los valores necesarios para forjar un futuro social, ambiental y económicamente más sostenible. La sostenibilidad, el ser, este efecto de, de, de lo sostenible, de la sostenibilidad, se vuelve entonces un modelo a seguir. Entonces, ambiente, sociedad y economía tienen que partir de la sostenibilidad, de lo sostenible. ¿Cómo? ¿Cómo? En la sesión número 3 les voy a compartir algunos datos para que cuestionemos desde qué punto de vista vamos a partir a esta sostenibilidad. La UNESCO define el desarrollo sostenible como el aprendizaje a lo largo de la vida para adquirir, ojo, valores, conocimientos y competencias. ¿Quién las determina? ¿Cuáles son las buenas? ¿Quién las decidió? Y ya lo veremos cuando veamos organismos internacionales que ayuden a los niños, jóvenes y adultos a hallar nuevas soluciones para problemas sociales, económicos y medioambientales. O sea, nadie tiene la respuesta ahorita. A través de la educación lo vamos a solucionar. Equidad e inclusión educativa. ¿A qué se debe la baja expectativa en el crecimiento de la tasa de cobertura de los jóvenes que pertenecen a los sectores más pobres? Tal vez responda a sus trayectorias educativas que revelan dificultades para completar los niveles educativos previos y para ser absorbidos por las instituciones de educación superior. El pobre no entra, el pobre no participa, el marginado no está aquí en esta carrera. Pobre marginado, habrá que incluirlo. En la Agenda 2030 se habla de eliminar para el 2030, estamos en el 2014. 14, 16 años. En 16 años vamos a eliminar las disparidades de género en la educación, asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables. O sea, en el 2030 seguiremos teniendo personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, para el 2030 seguirá habiendo estructuras que estén provocando la separación o marginación de personas con discapacidad, de indígenas, de niños en pobreza, seguirá existiendo para el 2030. En el 2030 mantenemos esas estructuras sociales y económicas y políticas, pero vamos a lograr que la escuela le dé acceso igualitario y la formación profesional a todos ellos. No sé, el discurso me suena derecho a la educación. ¿Qué es el derecho a tener escuela? Y dice, consiste en solo tener una banca en un salón de clases, ¿no? Implica permanecer en la escuela y tener una trayectoria exitosa, pero otra vez, ¿quién va a marcar el elemento de éxito? Hay una gran estructura de poder detrás y un gran truco. Cultura de riesgo. Fíjense, la gestión de riesgos se construye de manera colectiva como una cultura de las buenas costumbres. Ahora hay culturas de malas costumbres y culturas de buenas costumbres. ¿Cuáles serán esas culturas de malas costumbres? Y esto ha caído incluso a las universidades en México, con la responsabilidad social universitaria, RCU, responsabilidad social universitaria. Eh, ¿Desde dónde, desde qué ámbito se maneja? Miren, ahora le estamos cargando a la escuela tenga impactos educativos, impactos cognitivos, que sería la investigación,
Impactos sociales, impactos organizacionales. Pero ya no está hablando de impactos sociales. Ya está reconociendo que la escuela tendría que regresar a la sociedad. Pero ¿y dónde estará entonces los impactos sociales hacia la escuela? ¿Cuándo se van a reconocer por fin? ¿Cuándo se va a intervenir en el impacto social? Miren, aquí tenemos educación, cognición, participación y organización. Pues vamos a participación. Comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo. ¿En qué momento, en vez de hablar de la responsabilidad de la universidad, porque no hablamos de la responsabilidad social de la universitaria, porque no simplemente hablamos de la responsabilidad social de la sociedad en general? Y su impacto, ahí, se imaginen que al centro, imaginen que aquí pongo la responsabilidad social de la sociedad, aunque suene como como un pleonasmo, responsabilidad social de la sociedad, y su impacto en la escuela. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Y qué agentes tendrían que participar en ello? El derecho a educación, fuentes para su comprensión. La Declaración Universal de Derechos Humanos representa una acción jurídica y impulso político para reconocer la educación como derecho de todos, no educación de todos, como derecho. Y bueno, el derecho a la educación en México, ya desde la Constitución de Cádiz hasta la de 1917 y en la actualidad con sus reformas, existe, pero existe a nivel discursivo. ¿Qué tenemos en conclusión aquí? Tenemos un problema de ética moral. Inclusión y equidad se meten con un problema de ética y de moral. El término ética proviene del griego ethos y moral del latín moris. Lo mismo, costumbre y hábito significa. Tenemos un problema de ética y de moral. Sin embargo, cuando la sociedad se divide en clases, la moral se parte en dos. Y luego se le agrega la ideología del grupo de poder. Entonces tengo una moral que no le pertenece a un grupo y que sí le pertenece a otro. Y la ética pues tendrá que responder ante eso, ¿no? Entonces, rota la moral, dice Ricoeur Habermas, conciben la moral como la tematización de los principios universales de la moralidad y a la ética como la tematización del etos histórico de cada comunidad. Es decir, la moralidad está rota y ¿dónde va a quedar entonces ahora la ética? En cada comunidad. La moralidad alude a la forma incondicionada del deber, de la obligación, de la rectitud, de la justicia, de la solidaridad, del respeto. Discurso, discurso. El etos, en cambio, en cuanto al tema de la ética, se puede decir como un conjunto de creencias, actitudes e ideales que configuran un modo de ser de la persona o la personalidad cultural básica de un grupo humano. Está más aterrizada la ética que la moral. Cualquier diálogo grupal o nacional que no tenga en cuenta los intereses de los mundialmente afectados, que no acepte en su seno como interlocutores igualmente facultados a cuantos van a sufrir las consecuencias de la decisión, es inmoral e inhumano. Es inmoral que se dicten políticas educativas, políticas públicas. No hablo incluso a nivel nacional, sino también supranacional, sin que se le haga saber a quien va a salir afectado que se va a aplicar. Em, Me llegó a la mente el Congreso de Berlín, donde se reúnen, siglo XIX, los países imperialistas para repartirse África, sin consultar a los africanos. Entonces, que se junte un grupo de intelectuales para declararnos qué vamos a hacer con los alumnos pobres, con los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, para qué vamos a hacer con ellos y para dónde va a caminar la escuela. Existe una clase dominante que intenta imponer sus creencias y su moral por encima de aquellos que no cuentan con los recursos suficientes para generar tendencias de identidades. Estamos destruyendo el concepto, estamos destruyendo conceptos. Y vámonos ahora con Solo Calderón, la inclusión educativa, una tarea que le compete a toda la sociedad. Fíjense esto, esta frase es fuerte. Mucho se ha oído hablar de respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes que han sido trasladados de servicio de apoyo fijo
o de escuelas de educación especial a escuelas regulares. Estaban en escuelas especiales estudiantes cuyos rasgos, cuyas necesidades los tenían por separado. ¿Y qué se hizo? Se mandaron a escuelas regulares. Y con esto se nos vendió la idea que era mejor para la integración, participación, adecuación curricular. Todo iba a funcionar perfecto porque iban a estar en personas normales, en escuelas de normales, recuerden la curva. ¿Y qué pasó? ¿Pasó de veras la inclusión educativa? Yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad los maestros que están en las escuelas saben qué hacer con las necesidades educativas especiales? ¿Están preparados los docentes y otros profesionales para ello? ¿De verdad? ¿O solo, como todo lo que hemos venido hablando, se planteó a nivel de discurso? La inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto hacia las diferencias individuales. Volvemos. Es la singularidad, es el es cada uno lo que puede funcionar. Si seguimos hablando de valores donde uniformamos raza, sexo, edad, condición, seguiremos necesitando de inclusión y de equidad. Es un círculo vicioso. Dice UNESCO, la tendencia de la política social durante las últimas décadas pasadas ha sido fomentar la integración y la participación y luchar contra la exclusión. ¿Cómo? La integración y la participación forman parte esencial de la dignidad humana, el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. En el campo de la educación, esta situación se refleja en el desarrollo de estrategias que posibilitan una auténtica igualdad de oportunidades. 1994, estamos en el 2024. Queda como discurso y resulta que las condiciones que determinan la desigualdad son legitimadas históricamente. Es legitimado. ¿En qué momento el pobre se hace pobre? ¿En qué momento el pobre vive como pobre? ¿En qué momento al pobre se le enseña a validar discursos de pobreza y a normalizar esos discursos para evitar el ser contestatario, para evitar que presione para que la línea de normalidad se ensanche? Y normalidad en todos los aspectos, insisto, ¿eh? ¿En qué áreas deben poner atención las escuelas inclusivas? Aquí vienen, no me detengo mucho, en el trabajo colaborativo entre profesores, en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, en la atención a la diversidad desde el currículo, en la administración y organización interna. Vean sus escuelas, de veras están hechas para lo que se llama inclusión y equidad. Colaboración escuela-familia, transformación de los recursos y servicios destinados a la educación especial. ¿Dónde está el foco de atención para que no se requiera la inclusión y la equidad? Para terminar con estos elementos discursivos que legitiman la diferencia estructural, socioeconómica, política, ideológica y cultural, en que la escuela ya debe salirse, las políticas educativas no van a permear hacia la sociedad en un impacto tal que transformen la sociedad. Es al revés, es la transformación social la que tendría que impactar a la escuela. Acciones del gobierno actual. Programa Nacional para el Desarrollo de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Objetivos. Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en programas o acciones de la administración pública. De la administración pública.
Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud. Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Fortalecer la participación de las personas con discapacidad a la educación inclusiva y especial la cultura, el deporte, el turismo. Bueno, tenemos que salirnos entonces de la escuela, programas de apoyo y rehabilitación e inclusión para el bienestar. Ahora resulta, las terapias gratuitas, esto sería, este, esta idea de que los que se me quedan del lado negativo, pues mándale algo para que no se sientan tan negativos, no vamos a darles apoyos. Sin embargo, sería generar derechohabientes a nivel constitucional, tener un servicio ya no de Teletón, sino que ya haya servicios obligatorios de salud, que mejoren las condiciones de vida de las personas en pobreza y vulnerabilidad. El pobre debe dejar de ser pobre y vulnerable con servicios de salud, reducir la brecha social, generación de empleo y desarrollo económico, fortalecimiento del tejido social y la cohesión comunitaria. Ahí están todos los programas. Tenemos que salir de la escuela para atender lo social. Ahora se le da dinero a los alumnos. Todo el mundo gritó y se espantó. ¿Por qué dinero? Se le da dinero a los ancianos. ¿Por qué dinero? Porque eso los regresa al mundo económico. Pero, y si es a nivel constitucional, ya es un derecho per se. Y en ese momento comenzamos a modificar la estructura de poder. Pero no es la única forma, pero es una de ellas. Es un inicio, pues. Muy bien. Pues hasta aquí hemos terminado esta sesión de apoyo al trabajo que ustedes están realizando. Espero que haya sido ilustrativo lo que hemos trabajado el día de hoy. Eh, Recuerden, es trabajar videos, trabajar lectura y con esto que hemos trabajado el día de hoy aquí en nuestra sesión de apoyo. Seguimos con esta visión crítica. Ojalá hayamos conectado, espero al menos se logre algo de conexión con esta idea. Buenas noches a todos. Les mandaré, estamos para la tercera sesión. Les mando un abrazo y que sigamos trabajando, espero, de manera perfecta. Muchas gracias.